Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo módulo del curso de Photoshop. El día de hoy les voy a estar introduciendo algunos conceptos muy importantes y también una herramienta muy interesante y también muy subestimada. Estamos hablando de la herramienta de filtros y galería de filtros. En realidad los filtros no los vamos a trabajar mucho, más que nada vamos a tocar la galería de filtros. Una herramienta que permite crear efectos muy interesantes y que ya viene muy completa en el programa predeterminado de Photoshop, aunque también les voy a enseñar a cómo instalar más filtros en el mismo. Para empezar necesitamos procurar que nuestra imagen esté en el modo inteligente. ¿Qué pasa si es que no está en el modo inteligente? Sencillo, lo que pasa es que por ejemplo si le cambiamos algo como el tono, la saturación, que es lo que le vamos a cambiar ahora, o la intensidad, el equilibrio de color o lo que sea, lo que pasa es que por ejemplo si lo ponemos en un 49 no podemos retocarlo después, la imagen ya queda así y no la podemos cambiar a no ser que le apretemos control Z o deshacer, o en el pincel de historia deshagamos la acción. ¿Y qué tiene de malo esto? Que si nos arrepentimos de ese cambio con algún cambio posterior no podemos revertir la acción que acabamos de hacer, y ahí en esos casos apretar muchas veces control Z no es una opción, ya sea porque el programa no nos permite retroceder tantos movimientos, o ya sea porque si lo hacemos perdemos mucho tiempo de trabajo. Entonces sí o sí necesitamos convertir nuestro objeto a un objeto inteligente, y ahí por ejemplo si le cambiamos la saturación o el tono, que es lo que habíamos hecho antes, vamos a insertarle el mismo valor que tenía antes, o sea 49. Lo que pasa es que mediante a esto de filtros inteligentes podemos volver a cambiarlo después, simplemente con un doble clic a lo que queramos cambiar. Por ejemplo lo puedo volver a 0 como estaba antes y no tengo que necesariamente apretar control Z como para revertir el cambio. En este caso creo que la imagen se ve bastante muerta, no tiene mucha saturación e intensidad en los colores, así que vamos a dejarlo más o menos en un 30, creo que estaría bien. Así se ve un poco más realzado y se ve un poco más vivo. Y también les quiero mostrar otra cosa muy interesante. Lo que les quiero mostrar es la capa de máscaras, que sería esto de acá. Simplemente tocamos este botoncito blanco y vamos a borrarlo, y lo que va a pasar es que el filtro inteligente no se va a aplicar en esa zona en concreto. Vamos a mejor aumentarle un poco la saturación, así se nota más esto. Vamos a dejarlo capaz en 100, es demasiado y se ve desagradable a la vista. Y miren qué pasa si toco esta capa blanco, que sería la máscara, y lo borro. Lo que pasa es esto, se deshace el efecto en esa zona en concreto. Vamos a dejarlo como estaba y capaz vamos a borrarle un poco al fondo, así no toma tanto protagonismo sobre la persona. Cabe destacar que lo estoy haciendo con esta goma de gran tamaño y opacidad 0% adrede, sencillamente porque no quiero saturar simplemente la persona, sino que quiero saturar la parte en sí en donde está él. También la máscara de capas se aplica para esto de aquí. Por ejemplo, si le aplicamos un desenfoque gaussiano, solo va a afectar a la parte señalada. Miren por ejemplo si lo ponemos en un 9, ahí lo único que se desenfoca es él, lo que está señalado en la máscara de capas. Vamos a cancelarlo sencillamente y vamos a mostrar un poco los otros filtros. Y bueno, para empezar vamos a empezar con desenfoque gaussiano, que esto ya lo mostramos. Lo que va a hacer es mostrar simplemente un desenfoque como de cámara, que lo que sirve es para desenfocar ciertas partes de la imagen. Con desenfoque gaussiano pueden lograr efectos muy interesantes, más que nada con el fondo, pero bueno, en el caso de esta imagen ya el fondo está desenfocado, así que no voy a poder usarlo como un ejemplo. De todas formas, si queremos desenfocar todavía más el fondo, podríamos aplicarle el filtro de desenfoque gaussiano. Vamos a dejarlo más o menos a un 8, así no queda demasiado abusado el efecto. Simplemente nos paramos encima de la máscara, tocamos un doble clic y deberíamos de tocar en donde dice acá en invertir. Lo que va a hacer esto lo dice el nombre, va a invertir el área de efecto que hayamos seleccionado. En este caso la persona ahora no tiene ni el efecto de desenfoque gaussiano ni el efecto de saturación. El efecto de máscaras es muy pero muy útil en el caso que no quieran crear más de una capa para lograr un efecto con una misma imagen. Vamos a crear otra máscara nueva sencillamente con este botón de aquí, que parece una bandera de Japón. Tocamos un clic en él, seleccionamos la máscara que acabamos de crear, y lo que deberíamos hacer sería más o menos lo mismo que creamos antes. En este caso lo voy a seleccionar a él de forma manual, aunque primero que nada debería apagar el desenfoque gaussiano, que me va a estorbar mucho a la hora de seleccionarlo, y vamos a ir seleccionándolos con el lazo poligonal. En este caso igual voy a tener que poner una cámara rápida, pero bueno, van a poder observar el proceso de todas formas.
Una vez ya hayamos terminado de seleccionar nuestra persona, lo que debemos hacer sería apretar clic derecho y seleccionar y aplicar máscara. Esto lo que va a hacer es ayudarnos a aplicar algún retoque que otro. Por ejemplo, la detección de bordes, que lo podemos ir aumentando y el programa detecta cuál es el borde y cuál no mediante el color de los píxeles. Lo ponemos de todas formas al máximo, no va a quedar del todo bien que digamos, pero si lo ponemos en 3 o en 4 no va a cambiar demasiado de la selección que ya hicimos. También en detección de borde les recomendaría activar el radio inteligente y luego tenemos los perfeccionamientos, que lo que hace ya más o menos lo dice ahí, así que no voy a invertir mucho tiempo en explicarlo. Les recomendaría de todas formas que le apliquen un poco a estos valores. Por ejemplo, en suavizar un 2 o un 3 más o menos quedaría bien, en suavizado más o menos lo mismo. Va a ayudar un poco a los bordes como para que se vea un poco mejor y no se vea tanto diente de sierra o imperfección. A la hora de seleccionar son cosas que pasan, en general va a ayudar muchísimo. Vamos a sencillamente tocar OK y ahora si le hacemos zoom a los bordes vamos a poder apreciar que quedaron un poquito mejor. Miren qué pasa por ejemplo si aprieto Control Z, se nota cierta diferencia. Vamos a apretar de nuevo Control Shift más Z si notan la diferencia y ahí creo que queda muchísimo mejor, mucho más preciso y mucho más exacto. También mucho más fiel a la imagen original. Esto de máscaras es una forma de eliminar el fondo. Por ejemplo, si tocamos clic derecho, seleccionar inverso, lo que podemos hacer sencillamente es pararnos arriba de la máscara, tocar suprimir y se nos elimina el fondo. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta capa y vamos también a eliminarle los filtros, sencillamente tocando un clic derecho aquí y vamos a poner borrar filtros inteligentes. Ahora vamos a tocar clic derecho y seleccionar inverso de nuevo y vamos a crear otra máscara de filtros inteligentes, aunque primero deberíamos de aplicarle algún filtro. Vamos a mostrar enfocar. En este caso tenemos un enfocar rápido, un enfocar bordes que sirve en el caso que estén haciendo imágenes con fondo transparente. Enfocar más, que es el enfocar nada más que un poco más intensificado. Luego tenemos máscara de enfoque, que es una de mis opciones favoritas de todo el programa. Máscara de enfoque nos va a permitir aumentar un poco el nivel de detalle artificialmente dentro del programa sin que quede mal. Cosa que para una imagen extraída de internet sin demasiada calidad o para imágenes con algunos puntos que no tengan demasiado nivel de detalle puede llegar a ayudar mucho a definir de algunas formas. Por ejemplo, si le vamos aumentando el radio, lo que va a hacer es ir aumentando un poco la intensidad del filtro, lo mismo que con cantidad. En este caso acá se ve un filtro un poco saturado, pero si lo bajamos a un 80% más o menos no se va a ver del todo mal. En umbral esto atenúa un poco el efecto, aunque bueno, tiene una explicación teórica un poco más elaborada que simplemente esto, pero es más o menos lo que hace a la hora de la verdad. Por ejemplo, si lo ponemos en 255 no se va a ver ningún cambio. Miren qué pasa si le toco previsualizar, no va a haber ninguna diferencia, y si le pongo en 0 sí se van a notar un poco más. Creo que a pesar de que ahora el filtro se ve un poco abusado y que realmente no le hace falta a esta imagen, se ve una imagen un poco más detallada y un poco más enfocada. En otras palabras, es un filtro que nos sirve para situaciones demasiado específicas, pero de todas formas quería explicarlo como para que tengan la herramienta. Vamos a bajarlo un poco el radio, vamos a dejarlo más o menos en 4,8 y vamos a bajarle la cantidad a 44 y ahí creo que queda bastante mejor que incluso la original. Vamos a compararlas, vamos a plagar esto que dice previsualizar y creo que se nota bastante diferencia. Vamos a tocarle OK y bueno, recuerden que si no les gusta, de todas formas lo que podemos hacer sería entrar a los valores del filtro de nuevo con simplemente un doble clic, como ya habíamos visto antes en tono saturación. Vamos a aumentárselo un poco a un 68% y vamos a tocarle OK. Creo que queda bastante mejor. Siguiendo con filtros, tenemos otro de mis favoritos para crear efectos de pixelación, que sería el de pixelizar. En este caso, para crear un efecto de pixelación, como ya mencioné, tenemos el de mosaico. En lo personal, este filtro me gusta un poco más con una imagen ya directamente con el fondo recortado, pero de todas formas aquí no se ve de todo mal. Sirve para crear ese efecto de pixelación que en alguna que otra imagen puede llegar a quedar bastante bien. Luego tenemos la opción de ruido, que lo que va a hacer es agregar un pequeño granulado, o sea, ruido a la imagen. Depende de qué quieran hacer, puede llegar a quedar bien o mal. La mayoría de las veces se trata de evitar el ruido, pero quizás si lo quieren hacer adrede puede llegar a quedar muy interesante. Y luego en la parte de filtros lo que más me interesa es esto de galería de filtros, que lo que va a hacer es mostrarnos filtros artísticos que logran efectos muy interesantes en la imagen. De todas formas, cabe aclarar que esto de galería de filtros puede llegar a consumirles muchos recursos en su computadora y necesitan algo bastante potente. De hecho, antes de aplicar un filtro les recomendaría que guarden su trabajo, esto sin falta. Si el filtro les llega a provocar algún error o a trancarles el programa o directamente a cerrárselos, lo que va a pasar es que van a perder todo su trabajo hasta al menos el último guardado. Eviten eso, ahórrense el problema y guarden antes de aplicar el filtro. Vamos a ir uno por uno mostrándolo. Primero tenemos los artísticos, que serían estos de aquí, que lo que hacen es ir pasando por diferentes técnicas y diferentes resultados que quedan bastante interesantes. Recuerden que si bien demasiado invasivo el filtro, le pueden llegar a bajar un poco la intensidad aquí a la derecha. Vamos a mejor ir probando con los valores, porque esto no es un filtro que utilice muy a menudo, pero bueno, si sienten que pierden demasiado le pueden ir cambiando los valores
de por aquí. Siguiendo tenemos lápiz de color que, bueno, logra este efecto interesante. Manchas que no pierden demasiado de la imagen original. Vamos a probar subiéndole un poco los valores a ver cómo queda. Y bueno, realmente le podemos ir bajando y subiendo la intensidad también de este filtro en este caso. Si lo dejamos en 0 se ve casi como el original, aunque supongo que no es mucho la gracia poner un filtro para tenerlo en 0, pero de todas formas lo digo para que lo tengan en cuenta. Película granulada, más o menos lo que habíamos dicho antes sobre el ruido, logra un efecto bastante similar, nada más que en este caso cambia algunas tonalidades y luminosidades. Pinceladas, más o menos lo mismo. Pintar debajo logra este efecto que, bueno, se puede retocar mucho como estarán viendo por acá, pero a simple vista es como un desenfoque, nada más que con una textura de pincel. Resplandor de neón que no queda demasiado bien, vamos a cambiarle el color. Esto es experimentar, ensayo, prueba y error. De todas formas tampoco soy muy fan de este filtro. Trazos de pastel, no se nota mucho, pero bueno, también tiene mucho para retocar aquí. Y luego tenemos los de bosquejar, que si quieren lograr como un efecto dibujado, que pueden llegar a ser un trabajo muy interesante. Más que nada también combinando con lo ya mencionado de las máscaras. Tenemos bajo relieve, bordes rasgados, tenemos carboncillo, que este yo lo llegué a utilizar en un trabajo anterior mío para mi escuela de diseño. Es un efecto muy interesante, pero tienen que lograr encontrar una configuración correcta entre la anchura del carboncillo, entre el detalle y entre el equilibrio de la luz y la sombra. Luego tenemos con T crayón, tenemos cromo, escrayola, tenemos estilográfica, fotocopia, tenemos modelo de semitono, que esto logra este efecto medio extraño que no me termina de gustar. Papel con relieve, que parece una imagen semidemoníaca. Luego tenemos papel húmedo, que es el único filtro que no cambia de color en todo esto de bosquejar. Tenemos reticulación, tenemos tampón, tenemos tiza y carboncillo, y luego no tenemos absolutamente nada más. Luego en distorsionar tenemos estos efectos, como si tuviésemos un cristal adelante de la foto, como si antes de sacar la foto le hubiesen puesto un vidrio ondulado adelante de la cámara. Luego tenemos ondas marinas, resplandor difuso. Siguiendo tenemos estilizar, que logra este efecto neón muy pero muy interesante, que la verdad que me gusta mucho. Después tenemos textura, empezamos con azulejo de mosaico, que en el caso de que quieran hacer una especie de mockup de una pared, por ejemplo, lo pueden utilizar. Luego tenemos granulado, que es más o menos lo mismo que habíamos visto antes, por no decir que es lo mismo. Tenemos retazos, que se ve bastante interesante. También tenemos algunas configuraciones acá, por ejemplo el tamaño del cuadrado o el relieve. Luego tenemos texturizar, que bueno, no me gusta demasiado porque se ve la textura muy repetida, pero de todas formas podemos cambiarle la escala como para que quede un poco más disimulado. También podemos retocarle el relieve o cambiarle el modo de la luz. Vamos a ver esto de aquí, por ejemplo en inferior izquierda, esto de la luz, que puede llegar a quedar bastante bien. Lo que hace es cambiar el grado de la luz en la textura como para que logre un resultado diferente. Vidriera logra este efecto como de iglesia, que la verdad que no me parece que esté demasiado logrado, al menos no le pega demasiado a esta imagen, pero quizás con una composición correcta y una imagen que lo favorezca un poco más pueden lograr un efecto muy interesante. Por último tenemos trazos de pincel. Tenemos bordes acentuados, que lo que hace es acentuar justamente la parte de los bordes como para remarcarlos un poco más. Contornos con tinta, más o menos lo mismo, nada más que con otra técnica y otro resultado completamente distinto. Salpicaduras, que al parecer esto es más que nada como una especie de puntillismo. Después tenemos sombreado, que la verdad que no noto demasiada diferencia con la imagen original. Vamos a subirle un poco la longitud de trazo y el enfoque, y vamos a probar subiéndole un poco la intensidad. Definitivamente le puse demasiado de intensidad y vamos a bajarle un poco los valores a ver cómo queda sin el filtro tan saturado. Y bueno, más o menos así queda, como para que vean. Después tenemos Sumi E, después tenemos trazos con spray y por último tenemos trazos oscuros. Como habrán observado, hay algunos que son bastante parecidos entre sí, por no decir prácticamente idénticos, pero bueno, pueden encontrar configuraciones específicas en algunos filtros en concreto. Como habrán notado, Photoshop viene muy pero muy completo con toda la galería de filtros por defecto que tiene. Cada filtro también tiene su base teórica, que omití explicar porque si no voy a demorar demasiado en este módulo y va a ser aburrido e innecesario. Pero de todas formas, si hay algún filtro que les guste, les resulte interesante o lo que sea, pueden investigar un poco sobre él como para razonarlo un poco mejor y ayudarle a aplicarlos mejor en sus trabajos. También, como habrán notado, por aquí tenemos la opción de meterle más de un filtro al mismo tiempo. En este caso tenemos dos trazos oscuros. Vamos a buscar algún filtro un poco más discreto porque si no, no va a lucir mucho, la verdad. Sombreado puede ser. Y en este de trazos oscuros vamos a ponerle otro un poco más discreto también, porque si no, no va a lucir demasiado que tengamos dos filtros al mismo tiempo. Vamos a ponerle resplandor difuso. Ahí, como estarán notando, tenemos los dos filtros aplicados al mismo tiempo. En este caso seleccioné dos prácticamente al azar, así que no queda demasiado bien, pero pueden lograr composiciones muy interesantes aplicando más de un filtro al mismo tiempo. Y también pueden afinar esas configuraciones de dos filtros al mismo tiempo, dos o más, utilizando capas de máscara. En este caso, el filtro por el cual me voy a decidir
y solo va a quedar aplicado a este, va a ser el filtro de cristal. Vamos a aumentarle un poco la distorsión a un 8 y vamos a ponerle el suavizado en 2. Luego en textura podemos cambiársela, yo creo que se la voy a dejar así porque me gusta mucho cómo queda. Y vamos a aumentarle un poco la escala, así también se nota un poco más. Vamos a dejársela en 133. Vamos a aplicarle OK y como verán acá en la galería de filtros también se aplica a nuestra máscara. Como no me gusta cómo queda sobre la persona este filtro, vamos a sencillamente aplicársela al fondo. Simplemente tocamos doble clic en la máscara y también tocamos invertir aquí. Y también ahora vamos a hacer algo que debería de haber hecho hace bastante tiempo, que sería eliminar esto de aquí y vamos a crear un duplicado de esta capa. Una vez hayamos hecho eso, lo que deberíamos hacer sería con el control apretado tocar un clic arriba de la máscara de filtros inteligentes. Una vez hecho eso, nos vamos a parar arriba de la máscara de la capa en sí y vamos a tocar suprimir. Ahora vamos a sencillamente entrar a la máscara de filtros inteligentes con un doble clic y tocar invertir aquí. Como están viendo, lo que hice es sencillamente eliminar el fondo de esta capa como para que así podamos trabajar en la persona y en el fondo por separado. Esto por si le queremos aplicar un filtro diferente a la persona de galería de filtros, que bueno, ya de paso lo voy a hacer ya que lo estoy diciendo. Y lo que deberíamos hacer sería simplemente tocar en el filtro que hayamos decidido. Me gustaría aplicarle el de carboncillo quizás, que ya van a ver luego lo que voy a hacer. Vamos a ponerle anchura de carboncillo en 2 quizás. Detalle vamos a bajárselo a 3 y vamos a probar con un valor de anchura de carboncillo más alto. Mejor, me arrepentí de lo que dije. Vamos a dejarlo más o menos en 7 y vamos a subirle el detalle a 4 capaz. Equilibrio de luz y sombra vamos a probar con un valor un poco más bajo y bueno, me gusta un poco más como queda con un valor un poco más alto. Vamos a dejarlo en 88. Y lo que deberíamos hacer ahora sería sencillamente cambiarle el color, que no es demasiado complicado. Aunque bueno, cambiarle el color va a ser un poco complicado porque se me fue un poco la mano con el equilibrio de luz y sombra. Vamos a tocar doble clic en galería de filtros y vamos a bajarle el detalle a 2 y el equilibrio de luz y sombra a capaz un 48. La anchura de carboncillo capaz también necesitamos cambiarla, pero por ahora vamos a dejarla así. Y lo que deberíamos hacer ahora sencillamente sería aplicarle un blanco y negro, que lo que deberíamos hacer sería simplemente bajarle la saturación al mínimo. También me gustaría invertir los colores, sencillamente entramos en invertir, ahí va tomando un poco más de forma y se ve más un poco como la imagen original, se ve más como un retrato. Y vamos a entrar a la parte que trabajamos en el módulo anterior, vamos a entrar a curvas. En curvas vamos a oscurecer un poco la imagen y también vamos a aclararla por otro lado, así se ve un poco mejor los grises, que bueno, en realidad la mayoría de los tonos de la imagen eran grises, eran o grises o completamente blancos, una muy leve variación entre los tonos de grises que no me terminaba de convencer demasiado. Con esto se va a notar más como una especie de retrato real y no tanto como un filtro mal aplicado de Photoshop. Quizás ahí me excedí un poco, pero va quedando un poco mejor. Vamos a bajarle un poco el medio y vamos a aplicarle otro vectorcito acá como para ajustar un poco lo que acabo de hacer. También si le cambiamos un poco este lado de aquí se va a ver un poco como estoy pensando que se debería de ver. Vamos a moverle un poco más el blanco por acá y vamos a ajustar un poco el medio de la imagen. Quizás ahí ya se termina de ver un poco mejor. De todas formas notamos ciertas imperfecciones por aquí que me molestan un poco a la vista, pero nada que no se pueda arreglar después con algún trabajo extra por encima de la capa. También podemos terminar de ajustarlo con brillo y contraste, como para terminar de ajustar lo que hicimos con las curvas. Por ejemplo, si le subimos el contraste a 100, prácticamente va a haber simplemente blancos y negros, no va a haber mucho más rango de píxeles. Ahora vamos a pegar un pequeño corte, vamos a guardar esta imagen y vamos a descargar un filtro personalizado para nuestro programa. Una vez ya hayamos encontrado algunos filtros para descargar, que son los archivos .atn, que bueno, yo ya tengo el mío que les voy a mostrar a continuación, que serían esta carpetita de aquí, que la descargué de internet de un sitio bastante interesante que les voy a dejar en la descripción, en el cual se encuentran bastantes filtros gratis y bastantes efectos interesantes para Photoshop. Para instalarlos lo que deberíamos hacer sería entrar en ventana y activar esta opción de acciones. Una vez abiertas las acciones deberíamos de entrar a este icono arriba a la derecha que nos va a desplegar todas estas opciones, y aquí deberíamos de entrar a donde dice cargar acciones, que automáticamente nos abre esta carpeta de aquí que no vamos a encontrar absolutamente nada. Yo en mi caso la carpeta la tengo en esta ruta, que sería esta carpeta de aquí. Entonces lo que deberíamos hacer sería abrir una por una e ir cargándolas una por una. Una vez instaladas nuestras acciones, lo que deberíamos hacer sería probarlas y estrenarlas como para corroborar que todo esté bien. Lo que hacen las acciones por las dudas es hacer estas acciones, valga la redundancia, y todas estas acciones lo que hacen es lograr un efecto específico parecido al de la galería de filtros. Entonces, por si acaso
caso lo que vamos a hacer sería duplicar esta capa de aquí, simplemente con el ojito, y lo que vamos a hacer también sería borrarle el efecto de máscara y borrarle también los filtros inteligentes. Aquí tenemos la imagen prácticamente por defecto. Entonces lo que vamos a hacer sería ejecutar esta acción de aquí. Lo que va a hacer es hacer un efecto de color diferente. Podemos también probar con otras, aunque no podemos deshacer las acciones individualmente. Lamentablemente sí o sí tenemos que eliminar todo uno por uno apretando Ctrl Z o entrando al panel de historia. Por ejemplo, si le toco un Ctrl Z o le borro un solo cambio del panel de historia, no va a revertir absolutamente todos los cambios. Las acciones son como si yo hubiese venido y hubiese hecho todos los cambios uno por uno. Para revertir todos tendríamos de pararnos arriba de esto que dice eliminar todos los filtros, que bueno, este es el último cambio que hice antes de la acción. Ahora bueno, vamos a seguir probando las acciones a ver qué otros resultados interesantes nos pueden llegar a dar. Vamos a probar Black and White Classic, aunque bueno, también antes de aplicarla me gustaría aclarar que deben de guardar su trabajo también antes de hacer estas cosas. Si las acciones tienen demasiados cambios no van a poder volver a su estado original una vez hayan aplicado la acción. Por lo tanto, si se arrepienten van a perder parte de su trabajo. Aunque bueno, también cabe destacar que las acciones se suelen hacer con máscaras aparte y también con capas de ajuste o relleno aparte. Así que en la mayoría de los casos no van a perder absolutamente nada. Entonces bueno, ya una vez dicho todo eso, vamos a aplicar esta acción que tenemos nosotros acá que se llama Black and White Classic. Que bueno, me imagino que lo que va a hacer es poner la imagen en escala de grises. Vamos a ejecutar esta acción y vamos a ver qué tal está. Lo que hace, bueno, es justamente crear una nueva capa sin saturación prácticamente. No noto ninguna diferencia más. También obviamente que podemos mezclar más de una acción al mismo tiempo. Por ejemplo, esta de Landscape y Black and White. Que bueno, lo que queremos hacer sería simplemente seleccionar la capa que le acabamos de aplicar la acción y tocarle el play de nuevo. Que bueno, lo que hace es este efecto medio raro, pero que la verdad que me parece que queda más que bien. No me disgusta para nada. Y bueno, vamos a probar también con la tercera a ver qué nos puede llegar a deparar esto. Vamos a seleccionar a Black and White de nuevo y vamos a aplicarle la acción a ver qué tal. Y no, la verdad que no estoy notando ninguna diferencia. Quizás le podemos invertir la máscara a ver si podemos llegar a notar algo. Y bueno, invirtiéndole la máscara queda aún más oscuro el panorama en general. Y bueno, vamos a seleccionar todas las capas. Vamos a ponerlas también en un grupo simplemente apretando Ctrl G con todas las capas seleccionadas. Vamos a borrar la original que ya no la vamos a necesitar más simplemente con un suprimir. Y vamos a poner también estas dos en un grupo, así no estorban demasiado. Ahora lo que podríamos hacer sería abrir el grupo 1 y bueno, ajustar alguna que otra cosa más. A esta capa lo único que le quiero hacer sería bajarle un poco la opacidad a la máscara. Vamos a dejarla en un 36% para que quede un poco mejor, como para que no quede tan oscura la imagen. Una vez hecho todo esto vamos a cerrar el grupo y vamos a ponerle un fondo personalizado, simplemente arrastrando el archivo al programa. En este caso está en una resolución relativamente baja, pero para lograr el efecto que queremos es más que suficiente. Tenemos esto de aquí, vamos a deformarlo un poco para que llegue a los bordes y con esto lo que podemos hacer sería ponerlo por ejemplo por acá abajo y lo que podríamos hacerle sería en la intersección de estos dos apretarle Alt. Quizás así no luzca del todo bien, pero podemos duplicar la capa simplemente con clic derecho y duplicar capa, desencajar la capa que acabamos de duplicar y ponerla abajo de este filtro. Con esto no hay ningún cambio aparente, pero nos da la posibilidad de aplicar un filtro por arriba que sería el filtro de pixelizar y mosaico, que nos va a permitir darle como un efecto pixelado. Capaz así por ejemplo, vamos a ponerlo mejor en 60, así no se nota tan abusado. Y también lo que podemos hacer sería cambiarle el color mediante tono saturación, o bueno, también podemos aplicarle brillo y contraste. Yo le pondría la luminosidad un poco más alta, capaz en 8, y vamos a bajarle la saturación a un menos 50, menos 40 por ahí, como para que se note un poco más los píxeles. También vamos a copiar la máscara que ya teníamos seleccionada del grupo 2. En este caso esta es la que vamos a utilizar. Vamos a apretar Control, ahí se nos selecciona, y la verdad que lo que estoy buscando es que los píxeles no interfieran demasiado con la cara de él, así que lo que vamos a hacer sería pararnos arriba del fondo de la capa en la que está acoplada la otra y vamos a sencillamente crearle una máscara. Vamos a apretarle doble clic y vamos a invertirla. La máscara sirve para esto. Recuerden que no podemos borrar cosas en los objetos inteligentes, sin embargo sí podemos borrarles cosas mediante las máscaras, o mejor dicho, hacer que no se vean. Una vez hecho eso ya terminamos nuestra imagen hecha mediante filtros de internet, y bueno, tenemos también la del grupo 2 hecha mediante filtros del Photoshop. Les recomendaría que investiguen por su cuenta filtros, que en internet hay muchos y hay páginas muy interesantes como la que les dejé en la descripción, y también les recomendaría que prueben configuraciones extrañas en la galería de filtros que bueno, en algún punto van a lograr algo más que interesante. No tengan miedo de probar que esto es justamente para ensayo, prueba y error, y realmente van a lograr cosas más que increíbles con estos filtros. Más que nada también si lo mezclamos con máscaras, herramientas de selección y bueno, justamente las acciones que acabamos de mostrar. Nos vemos en un siguiente módulo de Adobe Photoshop.